Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, ¿qué tal estás? Soy Manu Arias, Realtor CRS, API profesional en la ciudad de Salamanca. Y aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los amantes del sector inmobiliario, el podcast de los profesionales inmobiliarios. Me puedes encontrar y darme tu feedback sobre este podcast en cualquier red social como Manu Arias Realtor. Y aquí comenzamos el episodio 5.4, el cuarto de la quinta temporada de Instituto Inmobiliario. Un episodio que vamos a dedicar especialmente a las hipotecas y cómo tú como profesional inmobiliario puedes aprovecharte de este momento para ampliar tu negocio inmobiliario o para ayudar a más gente que nos necesita cada día. Y para ello, para hablarnos de todo ello, tenemos y contamos con los mejores profesionales: Iván Gomariz, Vicent Soler, Miquel Edisei, Belén González, María Suprún, Charlie Hoyos, Magnates del Ladrillo, Tony García y Patricia Magro. Y como siempre yo tengo que pedirte un favor. Y es que nos valores allá donde nos estés escuchando, que nos dejes tu puntuación. Ya sabes que cada lunes a las 6 de la mañana sale un nuevo episodio de Instituto Inmobiliario. Y necesito tu ayuda, que me des tu feedback, que nos puntúes y que hagas crecer cada día más este podcast si consideras que te sirve de ayuda en tu día a día y si te gusta. Así que déjanos tu valoración en Spotify, Apple Podcast, en iVoox, allá donde nos estés escuchando, porque este podcast lo hacemos para mejorar el sector que tanto nos apasiona. Este sector, el sector inmobiliario. Y yo creo que es el momento de empezar. Hoy Iván Gomariz nos trae contenidos de Instagram relacionados con nuestra temática central, las hipotecas, y además nos va a recomendar unas cuantas cuentas de Instagram que nos van a ayudar para inspirarnos. Así que con él arrancamos. Hola Iván, ¿qué tal estás? Muy buenos días Manu y muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Un placer estar una semana más por aquí y hoy vamos a hablar sobre contenidos de Instagram enfocados a la temática del podcast de hoy, que es ni más ni menos que las hipotecas. Y cómo podemos mostrar a la audiencia y hablar, crear reels, crear historias, crear posts sobre las hipotecas, pero que realmente nos den interacciones, aportemos valor a la comunidad y no sea algo que tal vez se puede percibir como aburrido y tedioso. Pues hoy os traigo 3 cuentas que tratan normalmente contenido acerca de las hipotecas o noticias que están muy relacionados y que lo hacen muy bien. Y vamos a ver, voy a mencionar las 3 cuentas y vamos a ver cómo aplican este contenido de una forma que sea amena, atractiva y que realmente aporte valor a la comunidad. Vamos a mencionar las 3 cuentas. La primera de ellas es Eli de Ferrari, la segunda es Monse_Cespedosa y la tercera Vicent Soler, que lo tenemos también en el podcast. No sé si ya habrá salido su sección o va a salir de aquí un ratito, pero también es un crack y suele tratar temas sobre las hipotecas. Entonces, ¿qué tipo de contenido hacen ellos? Pues vamos a ir viendo unas ideas. Mirad, Eli y Monse
tienen un contenido que me parece súper original y muy bueno, que es que cada final de mes o cada inicio de mes ellas graban un reel mencionando las 3 mejores hipotecas fijas de ese mes. Imaginad, las 3 mejores hipotecas fijas del mes de agosto, y las mencionan. Imaginaos, CaixaBank un 3,1, Openbank un 2,8 y BBVA la mejor con un 2,5, pero no te libras de las vinculaciones. Es decir, hacen un análisis, un estudio, seleccionan las mejores hipotecas y las comparten a la audiencia. Podéis hacer esto con las hipotecas fijas, con las hipotecas variables, ¿por qué no con las hipotecas que se están dando, por ejemplo, en vuestra zona? Podéis filtrarlo y darle muchas vueltas y aportar ese valor como expertos. Este es un formato que funciona muy bien en las redes sociales, porque normalmente decir, por ejemplo, 5 consejos, 5 tips, 2 tips, 3 tips, 2 errores comunes, pues esto es 3 tipos, las 3 mejores hipotecas, perdón. Es algo muy breve, muy conciso y que aporta valor e informa a la gente. Luego, ¿qué más hacen ellas? Suelen comentar noticias a través de, por ejemplo, historias, o como hace Vicent Soleil, que él se graba con el efecto de green screen, este que te recorta todo el fondo y te deja simplemente tu silueta, y detrás pone un pantallazo de la noticia. Y tanto Vicent como Montse o Eli lo que hacen es comentan esa noticia. Imaginaos que la señora Lagarde nos ha subido los tipos de interés, como suele pasar en el Banco Central Europeo últimamente, pues nos sube los tipos. Esto tal vez para la gente del día a día no está tan informada y tan metida en el sector como nosotros, y tal vez no sabe filtrar muy bien la información que sale de los medios. Entonces, como esos seguidores confían en nosotros les vamos a trasladar esa información de forma breve, concisa, pero muy importante, aportando mucho valor. Entonces simplemente se graban y en 30, 40, 50, 60 segundos resumen toda la noticia informando a su comunidad. Entonces este sería otro tipo de forma de hablar sobre las hipotecas. Así que por un lado tenemos las 3 mejores hipotecas y las mencionáis. Luego por otro lado podemos comentar noticias, y luego podemos dar una vuelta más. No sé si trabajáis con algún broker, trabajáis con alguien que esté en el banco, podéis hacer, por ejemplo, algunas entrevistas muy cortitas de 1-2 minutos preguntándoles cómo están las hipotecas en ese momento, aportando valor actual a vuestra comunidad. Así que hoy lo dejamos por aquí. Hemos hablado de cómo integrar las hipotecas a nuestra estrategia de contenido. Es algo que va muy bien. Ahora, por desgracia, ¿no?, están con los tipos subiendo y hay muchas noticias que, bueno, son malas, pero nos vamos a aprovechar de esto para crear nosotros contenido. Así que lo despedimos por aquí y nos vemos la semana siguiente. Un placer. Chao. Gracias, Iván. Oye, pues yo ya me voy a poner a seguir esas 3 cuentas, porque la verdad es que tienen muy buena pinta. Oye, precisamente lo nombrabas a él y yo creo que es su momento, y hoy nos va a hablar de la ley hipotecaria, así que creo que es el momento de dar paso a Vicent Soler, ya que nos lo ha nombrado Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria. Manu, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de la ley hipotecaria. Un pequeño resumen para que sepáis de qué va. En noviembre de 2019 se aprobó la ley hipotecaria actual, que sustituye a la de 1946, que ya iba siendo hora. Lo que intenta esta regulación es proteger más al consumidor frente al banco y favorecer la transparencia de los créditos hipotecarios. La ley hipotecaria regula en primer lugar la fase precontractual, para que el banco dé al consumidor toda la información que necesita para tomar una decisión. Por eso, si un cliente decide contratar la hipoteca con cualquier entidad, esta deberá emitir una serie de documentación que tiene carácter vinculante, es decir, que complemente al banco a cumplir lo reflejado. Uno de estos documentos es la Ficha Europea de Información Normalizada, lo que se conoce como la FEIN, que contiene toda la información sobre la hipoteca y que el banco debe respetar sin cambiar las condiciones durante el plazo que esté vigente la FEIN, que son 30 días, pero puedes pedir prórrogas. Una vez firmada la FEIN, el cliente no podrá firmar la hipoteca hasta que pasen 10 días, excepto en Cataluña, que son 14 días según el Código Civil catalán. Y este periodo sirve para que puedas comparar condiciones con otras FEINs que tengas de otras entidades,
y para que hagas un examen que luego os explicaré. La FEIN debe incluir lo siguiente: datos del banco, importe de la hipoteca, tipo de interés, periodicidad y número de pagos, importe de cada cuota, tabla de amortización y otras obligaciones como vinculaciones asociadas a la hipoteca, como puede ser, por ejemplo, la domiciliación de la nómina. El banco también deberá entregar la ficha de advertencias estandarizadas, FIAE se llama, abreviado, en la que se informa de las cláusulas más delicadas de la hipoteca, como el índice de referencia de las hipotecas variables, su cálculo, los gastos o el coste de la ejecución de la hipoteca en caso de impago. Una vez elegido el banco, para reforzar la protección del consumidor y asegurarse que entienda al completo el tipo de contrato que va a firmar, la ley hipotecaria establece que antes de firmar la hipoteca, el cliente tiene que recibir asesoramiento gratuito de un notario, que es donde firmarás luego la hipoteca, que explica todas las condiciones del préstamo y hace el acta de transparencia notarial. Yo un poco en broma les explico a los clientes que el notario les hará un examen para confirmar que han entendido lo que van a firmar. Esto se hace antes de la firma de escritura y después de firmar la FEIN. Antes de la implantación de la ley hipotecaria, el cliente tenía que pagar la mayoría de gastos relacionados con la escrituración y la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad. Sin embargo, ahora es el banco el que corre con la mayoría de gastos y está obligado a pagar los gastos de gestoría, notaría, registro, el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el IAJD, y su copia de la escritura. El cliente pagará la tasación, que no tiene por qué hacerlo con el banco, pudiendo elegir tasadora de la lista de tasadoras que acepte el banco. Y ojo, que no todos los bancos aceptan las mismas. Y además también pagará su copia de la escritura. Esta ley también regula la comisión por amortización anticipada en función del tipo de hipoteca y de cuándo realices la amortización. En una hipoteca variable, el importe máximo de comisión es un 0,15% en base a la cantidad que amortices, si lo devuelves en los primeros 5 años de contrato. Y si lo devuelves durante los 3 primeros años, te podrá cobrar hasta el 0,25% del importe amortizado. 0,25% obviamente. Si ha pasado más de 5 años, esta comisión desaparece, es cero. Y actualmente hay un decreto que ya os comentaré que si amortizas la hipoteca variable hasta final de año, tampoco se paga comisión. En una hipoteca tipo fijo, el coste máximo de la comisión puede ser de hasta el 2% sobre la cantidad amortizada, si lo devuelves en los primeros 10 años, y pasada ese plazo, la comisión no podrá superar nunca el 1,5% de la cantidad que amortices. Estos números son siempre los máximos, o sea, que puedes negociar estas condiciones para que sean más favorables. Una de las novedades más destacadas de esta ley es que también regula cuántas cuotas tienes que dejar de pagar para que te pueda embargar la vivienda. Si te encuentras en la primera mitad del plazo de tu hipoteca, en una hipoteca de 30 años hablaríamos de los primeros 15, tienes que dejar de pagar 12 cuotas o el equivalente al 3% del importe de la hipoteca para que te puedan embargar el piso o la casa. Si te encuentras en la segunda mitad del plazo, el número de cuotas sin pagar es de 15 o el equivalente al 7% del préstamo hipotecario. Además, el interés por demora que el banco te cobrará por retrasarte en tus pagos no podrá superar nunca los 3 puntos por encima del interés de tu hipoteca. También prohíbe las cláusulas suelo y finalmente profesionalizaba quién te podía asesorar en hipotecas, al poner un examen anual para asesor hipotecario y estar inscrito en el Banco de España como intermediario financiero. El 1 de enero de 2023 entraron en vigor una serie de medidas que el gobierno aprobó para aliviar la carga de las hipotecas variables con el alza del Euribor, sobre todo en familias con riesgo de vulnerabilidad. Estas medidas se engloban dentro del Código de Buenas Prácticas al que se han adherido la mayoría de los bancos. Podrías beneficiarte de estas medidas las familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca. En el caso que además la cuota de la hipoteca ha subido más de un 50%, se puede acoger a un periodo de carencia de capital de hasta 5 años, la posibilidad de solicitar la dación en pago ampliada a 2 años y la posibilidad de pedir una segunda reestructuración de la deuda. Si cumples los requisitos primeros, pero tu cuota no ha subido más del 50%, puedes acogerte a un pedido de carencia de capital de hasta 12 años y una ampliación del plazo de hasta 7 años. También podrán beneficiarse de los hogares con rentas inferiores a 29.400 euros y con un incremento en la cuota de al menos el 30%, donde los bancos podrían ofrecer la extensión del plazo de amortización de hasta 7 años y la posibilidad de congelación de la cuota durante 12 meses.
Por último, como ya os he dicho antes, el gobierno ha cancelado las comisiones por amortizar anticipadamente en las hipotecas variables durante todo el año 2023 y, por lo tanto, también por pasar de una hipoteca variable a una fija. Y hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Gracias, Vicent. Como decía Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria, yo ya te sigo y animo a todo el mundo a que lo haga. El inmobiliario de TikTok, Vicens_Soler. Siempre contenido de calidad. Y por cierto, te anuncio que cada 15 días, rotando entre Instagram y TikTok, esta semana ha sido en TikTok, así que el miércoles de esta semana que empieza, no, sino el siguiente, a las 8 de la tarde hacemos unos directos, Vicent Soler, Toni Torregrosa y yo, donde intentamos solucionar todos los temas que los usuarios tienen sobre cualquier asunto inmobiliario, alquileres, ventas, hipotecas. Y es que Vicent es un tío que controla un montón. Bueno, esta información sobre la ley hipotecaria a ti como profesional te ayuda si tienes alguna duda, te hace más profesional y te hace saber todos los requisitos que ante cualquier cliente vas a poder encontrar. Cualquier duda, cualquier asunto. Y sí, Vicent, la palabra vulnerabilidad no es fácil, no es fácil, no es fácil de decir. Saber sobre hipotecas y poder ayudar a nuestros clientes con ello, sin duda, es una oportunidad en nuestros negocios inmobiliarios. Y de ello nos va a hablar Michele Di Sei. Hola, Michele. Hola, Manu. Hoy quiero hablar de algo que está poniendo nervioso a muchos agentes en estos días: el aumento de la tasa de interés de la hipoteca. Pero no te preocupes, porque vamos a convertir esto en una oportunidad. Soy Michele Di Sei y ayudo a los líderes inmobiliarios a escalar, sostener y sistematizar sus empresas a través de mi coaching y formación. Sí, las tasas están subiendo, pero en lugar de entrar en pánico, vamos a usarlo para encontrar nuevos clientes. Y vamos a empezar con una verdad básica: siempre hay gente que necesita comprar o vender. No importa cómo están los intereses o cómo está el mercado. Así que en lugar de ver esta subida de intereses como un problema, veámoslo como una señal para enfocarnos en quienes realmente necesitan hacer una operación inmobiliaria, necesitan vender o necesitan comprar. Si el 2022 ha sido uno de los mejores años en número de transacciones, el 2023 se está presentando con un 30% en menos de transacciones. Pero esto no es la realidad para todas las agencias. Tengo algunos gerentes que este año están duplicando su facturación y quiero compartir 3 cosas en que se están enfocando. La mentalidad. Estos agentes, estos gerentes entienden claramente que cuando el mercado cambia, cosa que es lo único constante en el mercado constantemente cambia, ellos tienen que adaptarse cuanto antes posible. No vivir de hiperoptimismo del tipo, esto va a ser solo pasajero, todo irá bien, y siguiendo haciendo lo mismo que hicieron el año pasado. O por el otro lado, súper pesimista, esto se va a caer el mundo, vamos a cerrar, etcétera, etcétera. No, es ser realista y enfrentar la tormenta cara a cara. Enfocan más tiempo en la generación de leads. Y aquí también entienden que el método, el mensaje que utilizaban el año pasado en un mercado donde se vendía todo y se hacían muchas transacciones no puede ser el mismo ahora. Entonces están adaptando el método y el mensaje con la situación, por ejemplo, de las hipotecas. No están trabajando con llamada fría, están haciendo hincapié en la base de datos con llamada de cuidado, ¿no? Donde están muy cerca la base de datos, estas personas, le dando valor, informaciones, contestando a preguntas,
mirando si está todo bien, si las hipotecas le está afectando, si la subida de los precios está condicionando la vida de ellos o de sus queridos, etcétera, etcétera. También algunos de ellos han entendido que otro punto que puede ser útil es empezar a trabajar con inversor. Hoy me dirá, ¿cómo inversores, Miguel? Los precios están altos, no quieren bajar los tasas de interés. ¿Por qué los inversores? Porque recuerda eso, cuando las personas no quieren vender o no quieren comprar, es el mejor momento para los inversores entrar en escena. Porque saben claramente que es solamente una cuestión de tiempo para que los precios empiecen a bajar. Entonces, lo que están empezando a hacer es crear seminarios, tanto presenciales o online, enfocado en inversores. Está saliendo muy, muy útil. Y por último, están constantemente teniendo conversaciones difíciles con su cliente. Recuerda eso, en un cambio de mercado, la gente que va a tener éxito es la gente que está dispuesta a tener conversaciones difíciles con su propio cliente. ¿Qué quiero decir con eso? Ajuste de precio. Mejoran su comunicación, es fundamental. Recuerda, no es soltanto el marketing. Si no eres capaz de comunicar y no eres capaz de comunicar cómo se está comportando el mercado, ¿vale? Por su propiedad, el vendedor no puede entender por qué tiene que bajar. Dos, también hacen hincapié en la motivación, están enfocados en la motivación. Recuerda eso, siempre habrá personas que necesitan vender y personas que necesitan comprar. Y por último, aceleran, no esperan 6 semanas para tener esta conversación con el vendedor. Saben claramente que cuando antes bajan el precio, antes le pueden ayudar. Y le da igual si en ese momento no le va a gustar el vendedor. Recordamos eso, los vendedores sufren de amnesia, ¿vale? Cuando llegamos el día de notaría, se han olvidado de todo eso y te van a dar la gracia. Espero que haya sido útil para todos vosotros. Si tenéis alguna pregunta, me podéis encontrar en las redes sociales. Mi nombre es Michele Dissei. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Los mejores agentes son los que están preparados para tener conversaciones difíciles con sus clientes. Me ha encantado esa frase, me encanta esa reflexión. Y de verdad, es que, bueno, yo me voy a grabar este fragmento de Michele Dissei porque está lleno de valor, de verdad. Es el momento de buscar las oportunidades. Y también es el momento de buscar dónde podemos mejorar la experiencia de nuestro cliente con nuestros servicios inmobiliarios. Y para ello, una experta en experiencia de cliente como es Belén González, también está con nosotros en Instituto Inmobiliario hablándonos de cómo podemos conseguir ese efecto wow en este momento de mercado, aprovechándonos de este momento de mercado y sobre todo de estas condiciones hipotecarias. Así que Belén, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a mis queridos amigos de Instituto Inmobiliario. Muy buenos días, Manu Arias. Una semana más estamos aquí aportando nuestros conocimientos o nuestra visión sobre el negocio inmobiliario, sobre real estate. Y hoy vamos a hablar de algo clave en muchas ocasiones a la hora de comprar nuestra casa, que es solicitar una hipoteca. Y por la parte que a mí me toca, pues yo quiero hablar de la experiencia del cliente a la hora de solicitar una hipoteca. Y es que la adquisición de una vivienda no deja de ser un viaje cargado de emociones, lleno de emociones, un camino, un customer journey que va mucho más allá de lo que es cerrar una transacción. Y una hipoteca va mucho más allá de un número o una tasa de interés para el banco. Es decir, que aquí yo separaría 3 visiones. La visión de la agencia inmobiliaria, que es que gracias a la hipoteca consigue cerrar una transacción.
La visión de la entidad bancaria, que depende de los números, la cantidad va a dar unas condiciones al cliente y por supuesto va a obtener un negocio por dar esa hipoteca, pero después está la visión del cliente, que puede pasar de una euforia absoluta porque ha encontrado el hogar de sus sueños, pero de repente se ve envuelto en una incertidumbre muy grande que le acompaña esa evaluación, esa tasación y esa autorización o aprobación de una hipoteca. Entonces, como buen gestor de experiencia de cliente, como buen asesor inmobiliario, necesitamos tener ese otro enfoque, en saber qué es lo que vive mi cliente, en intentar comprender y entender esas emociones, haciendo que ese momento de la verdad sea lo más gratificante posible a la hora de poder encontrar o poder comprar o adquirir el nuevo hogar o el nuevo inmueble para esos propietarios. Entonces, en toda esta ecuación, pues hay distintos factores, distintos elementos que influyen, ¿no? Lo primero, las expectativas que el cliente tenga a la hora de buscar una hipoteca, y por un lado son las expectativas y por otro lado la emoción que eso le conlleva. El cliente, cuando ha visto una casa que ya le gusta, pues evidentemente no piensa que esa hipoteca nunca se le vaya a conceder, ¿vale? Hay clientes que sí que lo saben ya de antemano, otros que esperan encontrar la casa para poder ir a negociar con su banco o empezar a hacer ese recorrido por distintas entidades bancarias hasta encontrar una que realmente se lo apruebe o que realmente confíe en ellos para entregarle ese importe que necesitan. Con lo cual hay un sentimiento que es una cierta ansiedad, ¿no? Hay un momento de ansiedad y de incertidumbre que nos toca acompañar al cliente, y nos toca acompañarle porque al final, entreguen o no entreguen esa hipoteca, concedan o no concedan esa hipoteca a nuestro cliente, si nosotros conseguimos como agente inmobiliario acompañarle y comprenderle, que no entenderle, que es distinto, en ese episodio o en ese momento de la verdad de la compra de su casa, al final la experiencia con nosotros como agente inmobiliario va a ser positiva, se la hayan dado o no se la hayan dado. Es decir, que no importa tanto el que se la den o no a la hora de tener una buena experiencia de cliente con nosotros como agente inmobiliario. En el momento que esa hipoteca está aprobada, pues se produce un gran alivio, ¿no? Es como que todos respiramos, ellos porque pueden adquirir su vivienda, y nosotros porque, bueno, vamos un poco validando que al final se cierre la operación. Y es donde surge esa responsabilidad financiera con el banco, que como está cargada de emociones, solamente vemos que vamos a poder disfrutar, ¿no? De esa terraza, de esa ventana, de ese salón, de ese jardín o de lo que estemos buscando, no de la responsabilidad financiera que ello nos está causando. En muchísimos casos suele ser así. Ya solamente sería pasar al proceso de cierre, ¿no? Ya nos vamos acercando, vamos dando un paso más y se empiezan a difuminar esa ansiedad hacia una tensión, ¿vale? Que será la que tengamos el día de la firma en notaría si todo sale absolutamente bien. Como os he dicho, había tres factores, ¿no? Que era la banca, era el cliente y era el agente inmobiliario. Entonces, por la parte que nos toca, el agente inmobiliario se convierte un poco, ¿no? En un guía emocional, una persona que realmente acompañe en las emociones que el cliente está viviendo en ese momento, como llamamos los gestores de experiencia de cliente, ese momento de dolor. Entendiendo que para cada cliente pedir una hipoteca es un momento único, es una experiencia única, y debemos abordarlo desde la manera más personalizada posible, ¿vale? Para, como digo, ofrecer el mayor apoyo emocional a nuestros clientes. Y para ello, pues me diréis, vale, ¿y cómo lo hago? Pues bueno, en primer lugar, yo creo que suavizar un poco el proceso, ¿no? Tener siempre una comunicación bastante empática y bastante clara en todo el proceso, escuchar activamente las preocupaciones del cliente, porque muchas veces, bueno, pues esa tensión que nosotros como agente inmobiliario también tenemos, porque depende de esa concesión de la hipoteca para cerrar o no la transacción, hace que no escuchemos el sentimiento de ese cliente en ese momento. Por otro lado, creo que es bastante importante ofrecer un poco ese espacio, ¿no? Ese espacio para que el cliente pueda vivir, pueda asimilar o pueda disfrutar de ese momento de lo que hay de la hipoteca.
y bueno, anticipar un poco al cliente y ponerle en antecedentes de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Oye, ahora mismo van a pasar unos días hasta que vosotros me deis el ok, si vuestra entidad financiera os aprueba la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, un poco anticiparse a eso para poder abordar las posibles preocupaciones o los obstáculos que se puedan encontrar, o qué es lo que puede pasar si al final nos dan esta hipoteca, qué otras opciones tenemos o qué soluciones podemos ver, ¿no? En cualquier caso, normalmente suele ser la recompensa de una experiencia emocional buena, ¿no? Cuando los clientes sienten que sus emociones son comprendidas y son atendidas por parte del asesor inmobiliario, la experiencia de adquirir una hipoteca, bueno, pues no deja de ser siempre un recuerdo positivo y genera una conexión emocional muy larga y muy duradera entre el agente inmobiliario y el propio cliente. Sobre todo porque lo que se forja es confianza y respeto en ambas direcciones. Respeto me refiero a cuando hemos sido capaces de mantener ese silencio, esa escucha activa y ese espacio entre cliente y nosotros mientras está produciéndose todo este proceso. Cuando esto ya ocurre, al final todos me contáis, ¿no? Me contáis grandes historias que han pasado, grandes historias, grandes emociones que bueno, como grandes gestores de experiencia de cliente que sois, pues lo convertís en algo siempre positivo. Ese momento de dolor acaba siendo un momento de la verdad, y si no está siendo así, os animo a que empecéis a trabajar, bueno, ese momento clave, esa interacción entre cliente y agente inmobiliario para superar ese desafío que tantas inmobiliarias tienen y que os lleve a un final feliz, ¿no? A un final feliz entre esa relación duradera y de calidad entre vosotros y el cliente final. Y yo creo que con esto, bueno, hemos intentado por lo menos explicaros cómo lo ve el cliente, ¿no? Que siempre es la parte que a mí me toca, lo que se suele decir, ponernos en los pies del cliente, en los zapatos del cliente, tener esa visión de fuera hacia adentro, y eso nos ayudará a acompañar, a comprender, a abrazar al cliente de una forma mucho más honesta, mucho más profesional y sobre todo a cumplir y a superar esas expectativas, lo que el cliente no espera de nosotros, ser capaz de dárselo, y muchas veces es solo una palabra de alivio. Muchas gracias a todos y feliz día. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Belén. Así es. Cada semana Belén nos ayuda a entender mejor al cliente, y si entendemos mejor al cliente y nos podemos poner en su piel, seguro que podemos ayudarle mejor, conseguir mejor fama en nuestro círculo de influencia y así mejorar nuestros negocios inmobiliarios, incluso en estos momentos difíciles para todos. A Belén la puedes encontrar en sus redes sociales @bex.es. Nada mejor para mostrarnos como profesionales inmobiliarios que utilizar nuestras redes sociales. Y una de las herramientas más poderosas en nuestras redes sociales son los vídeos cortos. Y para ello tenemos a nuestra experta también, María Suprun. En redes sociales la puedes encontrar como María Suprun _. Y hoy, con nuestra temática central de hipotecas, nos va a hablar de cómo podemos hacer vídeos cortos con contenidos relacionados sobre las hipotecas para mostrarnos mejor ante nuestros círculos de influencia. Hola, María. Hola, Manu. Esta semana quiero hablar sobre consejos de Reels y hipotecas. Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver Reels y hipoteca? Pues tienen mucho en común. De hecho, ahora es muy actual hablar de hipotecas, y sé que muchos agentes
o están haciendo ya los Reels, vídeos cortos para Instagram, TikTok y Facebook sobre hipotecas, o también hacen vídeos en YouTube. Entonces me encantaría hablar de esto hoy, sobre algunos errores que hacen y por supuesto sobre algunos consejos y sugerencias cómo lo pueden hacer o mejorar. Para todos los que no me conocen, soy María Suprun, soy entrenadora de ventas con InmoÉxito. Trabajamos juntos con Michele Disei y tengo una pasión por los Reels. Hago todos los días los Reels desde hace casi un año, en noviembre voy a cumplir un año. Y me encantan porque es la forma brillante de llegar a más personas, conectar, crear este estado de confianza y por supuesto convertirlos después en clientes. Entonces hablamos de los Reels de hipotecas ahora. Muchos agentes inmobiliarios hacen Reels, vídeos cortos sobre algunas leyes y hipotecas. Fantástico. Aún así, aquí me encantaría darte un par de consejos. Consejo número 1. Antes de grabar, decide claramente para quién estás grabando este reel sobre hipoteca. Lo haces para compradores, para vendedores, o a lo mejor incluso lo haces para inquilinos, ¿no? Y quieres educarles sobre que, oye, ¿nunca has pensado que a lo mejor te interesa más tener una hipoteca, etcétera, etcétera? O sea, ¿te interesa más comprar? Cuando lo has identificado, porque van a ser los reels distintos, ¿cierto? Cuando es identificado, indica aún más detallado. Por ejemplo, si haces los reels para compradores, ¿para qué tipo de compradores? Para los compradores que compran por primera vez o para los compradores inversores. Piensa, porque de esto va a depender el contenido. Y de hecho, si por ejemplo no tienes ninguna especialidad, puedes grabar los reels de hipotecas para distintos tipos, en este caso, por ejemplo, de compradores. Consejo número 2. Habla más sencillo. Nosotros, agentes inmobiliarios, muchas veces tenemos esta tendencia por saber mucho y por hablar sobre estas cosas en nuestro día a día, hablar complicado, o sea, utilizar mucha terminología. Y finalmente, muchas veces lo que ocurre es que solo nos entienden otros agentes inmobiliarios o alguien que está dentro del tema. Y a lo mejor un comprador que quiere comprar por primera vez y necesita saber sobre hipotecas no va a entenderte porque utilizas palabras difíciles, mucha terminología. Entonces aquí el consejo es simplifica. Habla más sencillo, no tengas miedo de parecer no profesional, todo lo contrario. Recuerda que las personas quieren entender, quieren sentirse cómodos y si algo que no entienden, se sienten tontos, no se crea conexión. En este caso, van a buscar por su cuenta, van a Google o, que es peor aún, van a preguntar al cuñado. Así que piensa en esto, crea el guión y piensa cómo de manera sencilla puedes explicar el tema que escoges sobre hipoteca. Y tercer punto, te aconsejo hacer los vídeos cortos. Cuando hablamos de Reels, no lo hagas muy largo. Si quieres un vídeo completo, largo, mejor súbelo en YouTube. Y te aconsejo hacer vídeos cortos sobre los Reels, por ejemplo, hipotecas. Y después incluso puedes fijarlos en tu perfil, ¿no? Que aparecen como primeros estos vídeos Reels cuando una persona entra en tu Instagram. Y por ejemplo, si, como he dicho antes, tu especialidad son compradores, inversores o compradores que compran por primera vez, así cuando entran en tu perfil, lo primero que ven son 3-4 pequeños vídeos sobre hipoteca que son cortos, claros y sencillos. Y son para ellos. Pues espero que te haya sido útil. Con esto animo a todos a utilizar el tema de hipotecas que es muy actual ahora, a hacer estos vídeos Reels para conectar con más compradores, con más personas. Y también recuerdo que yo en mi Instagram tengo todos los días consejos prácticos en mis Reels, grabo Reels todos los días. Te invito a seguirme. Y sígueme también porque la próxima semana voy a hacer 2 webinars totalmente gratuitos sobre errores y consejos cómo hacer estos reels expertos que atraen clientes, vendedores y compradores. Así que te espero en mi Instagram, en el webinar y por supuesto nos vemos la semana que viene en este podcast. ¡Chao! Gracias, María. Nos escuchamos la semana que viene. Oye, ya lo sabes, sigue a María Suprun _.
Porque además de hacer unos reels que a mí me encantan, porque sobre todo, fíjate, me gustan un montón porque tratan muchos temas sobre objeciones y aprendo mucho de ella cada día con sus reels. Y aparte, bueno, vamos a ver esos webinars en los que podemos mejorar nuestras redes sociales y llegar a más gente, conseguir más leads, aumentar nuestro círculo de influencia y así, ¿por qué no?, nuestro negocio. Llega el momento de hablar de inversión. Y lo hacemos cada semana con Charlie Hoyos, Magnates del Ladrillo. Así lo encuentras. No te pierdas su podcast, su canal de YouTube y, ¿por qué no?, su Instagram, Magnates del Ladrillo. Me encanta cómo enfoca la temática siempre con experiencias personales. Y es que esta semana Charlie ha estado de boda en Tokio. Y Charlie se hace y te hace a ti una pregunta. ¿Qué es mejor, casarse o pedir una hipoteca? Hola, Charlie. Muy buenos días, Manu. ¿Qué tal estás, crack? Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates del ladrillo que quieren comenzar la semana con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Mobiliario cada lunes a las 6 de la mañana. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates del Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y el tema sobre el que quiero reflexionar y espero hacerte pensar hoy es el siguiente: ¿boda o hipoteca? Y es que he estado de boda y quiero contártelo. Una boda chino-japonesa, no te digo más. La mejor amiga de mi novia se ha casado y nos han invitado a la misa y al banquete, pero no a la fiesta porque no la ha habido, o por lo menos no para nosotros, no para ellos. Ahora te cuento. No podemos decir que fuera un bodorrio por el número de personas que éramos aproximadamente unos 60 o 60 y pocos invitados, pero sí podemos decir que era un súper bodorrio por el coste de la celebración. Vas a flipar, ya verás. La boda se ha celebrado en Ibisu, una de las mejores y más caras zonas de Tokio y de todo Japón. Vamos, una de las zonas más caras del mundo, porque Tokio, como sabes, es un país carísimo y en tema de vivienda está en el top 3, ¿no? Y la joven parejita decide que un restaurante Michelin de 3 estrellas es la mejor opción para celebrar ese día tan inolvidable. Entre misa y comida, 4 horas de celebración. Fíjate la diferencia, que en España solo se sabe quién se va a casar y la hora de comienzo, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo acabará la noche. La misa no la oficia ningún japonés ni chino, sino un cura austriaco en inglés y japonés. Toma ya. Y es que a muchos asiáticos les encanta pagar 2.000, 3.000, 4.000 pavos porque un curita europeo o americano les case bajo los preceptos de Cristo, aunque ellos sean budistas o sintoístas. Esta es la parte más emotiva para unos y aburrida para otros de las bodas, ¿no? Porque al final todos estamos deseando ir al banquete, ¿sí o sí? Bueno, pues tuvimos un salón pequeñito pero súper de lujo, ¿no? Chulísimo, decenas de camareros y otros empleados, ¿no? Todos esos camareros ahí pendientes de ti, a cualquier gesto que hacías ya estaban ahí, ¿no? Una cosa increíble. Y los nombres en francés en la carta, ni te cuento lo que prometía, ¿no? Ay, majo, cuando empiezan a llegar los platos. Sí, muy buena presencia y mucho titulito, pero parecía que solo traía las guarniciones o aperitivos. Pero no, era el plato en sí. Me explico. El sabor, ok, pero solo ok. Pero es que cuando ves que te ponen platos tan enormes que casi no cabían en la mesa para una ración tan pequeña, pues sinceramente prefiero que le quiten alguna estrella Michelin al restaurante y comer de verdad. Así que me ha sobrado tanta estrellita Michelin, tanto plato enorme y tanto titulito en francés, pero tan poquita comida. Porque cuando se va de boda, los novios se casan y los invitados comen bien. O vamos, así debería ser al menos. Y como tío proactivo que soy, le he querido proponer un trato a una de las camareras. Le he pedido si podíamos invertir la película, es decir, si podía traerme un plato más pequeño, pero con una ración más grande. Se ha reído a mandíbula batiente ella y toda la mesa, pero parece que no coló porque mi chica y yo nos fuimos con hambre del restaurante. Y a eso de las 2 de la tarde, cuando acabó el convite, nos fuimos a buscar otro sitio donde rematar la faena. En finanzas siempre digo que hay que ahorrar e invertir sacrificando consumo presente por mayores expectativas o rendimientos de futuro, ¿no? A futuro.
Pero en el caso de las comidas y cenas, espero que aprenda la lección, porque te recomiendo nunca dejar de comer o cenar porque quieras dejar espacio para una celebración. En mi caso, no desayuné porque iba de restaurante Michelin. Esta es la primera lección culinaria y de supervivencia que te traigo hoy. Y la segunda lección o reflexión es la siguiente. Esta pareja se ha fundido en 4 horas unos 5 o 6 millones de yenes, como unos 40.000 pavos. Más el anillito, otros 2 millones, ¿no? Otros 14-15.000 euros. También la peluquera y el maquillaje, que han estado esas 4 horas allí, ¿vale? Más antes, el tiempo que han estado antes maquillándose y tal, para ayudarla a cambiarse, maquillarse y peinarse nuevamente, etcétera, etcétera. Por cierto, no hubo ni baile ni barra libre, así que todavía más caro. Y hay otra cosa que yo hablaba con mi chica, y es que si matas de comer a los invitados en España y no les das fiesta con música, baile y barra libre, lo más inmediato que te puede pasar es que abran el sobre donde han preparado el dinerito para el cubierto y saquen la mitad por el cabreo monumental que se van a pillar y para irse a comer después, ¿no? Para rematar la faena, como digo. Y bueno, y tampoco te libras de salir en coplas, ¿no? Con los amiguetes, la familia y tal, claro. Y bueno, ya mejor no hablamos de cuánto pagamos por el cubierto, por aquello de ser su mejor amiga, el restaurante Michelin, la zona y tal. Porque si no nos cierran el podcast. Ya sabes, la tontería de las bodas. Así que ahora va lo importante para todos aquellos magnates de ladrillo e inversores inmobiliarios. Pregunta, con esos 60-70.000 euros que costó la boda, ¿qué harías tú? Mejor, ¿boda o hipoteca o inversión, ¿vale? Porque los recursos no son ilimitados para nadie en el mundo. Y si decides invertir en una vivienda de 60-70.000 euros, quizá recojas todos los meses 500-600 euros, ¿no? Y una rentabilidad más o menos bruta, ¿no? Del 8% anual. Si asumimos 500 euros al mes y unos 180.000 euros al cabo de 30 años. Pero si te fundes esos 60.000, 70.000 euros de una tacada en una boda, pierdes una super oportunidad de inversión. Y el coste de oportunidad es tremendo, es horrible. Porque palmas esos 60-70.000 euros y dejas de ganar 6.000 euros al año y 180.000 al cabo de 30 años. Así que la boda no te habrá costado 60-70.000, sino que también estarás renunciando a los 180.000 pavos que estás dejando de ganar e incluso a la reinversión de ese cash flow si eres fino. Parece una tontería, pero nos vamos a más de 300.000 euros de boda por 4 horas. Y menos mal que se casaron, porque imagínate que llega a aparecer una tercera persona que si quiere a uno, quiere a otra, ¿no? Pero bueno, eso no pasa nada porque estábamos en Japón y eso solamente sucede en las bodas de las películas americanas, ya sabes. Otra opción que puedes llevar a cabo es, por ejemplo, irte a por un inmueble de unos 140.000 euros y ya estarías dejando pagado más o menos el 50% del piso, porque solo tendrías que pedir una hipoteca por la mitad del valor, ¿no? La mitad del préstamo. Así que estarías pagando muchísimos menos intereses. Pero sin ninguna duda, el peor escenario que se da hoy en día en España, bueno, y muchos otros países del mundo, es que sin tener el dinero suficiente para celebrar una boda, van y la celebran a base de endeudarse irracionalmente. Y luego, ¿para qué? Porque es un ritual, por ejemplo, a mí no me gusta, ¿no? Porque en vez de dedicárselo 100% a tu pareja, tienes que estar más enfocado en la parafernalia, en ese ritual y en los invitados que en tu pareja. Yo comí poco, ¿vale? Pero es que la parejita no comió apenas porque entre fotos, felicitaciones, recibir a los invitados y tal, nos decían que estaban cansaditos porque encima llevaban despierto desde las 5 de la mañana para vestirse, preparativos y tal. Cuidadito con las bodas y esa presión social por celebrarlas y que todo sea inolvidable, porque las películas americanas han hecho muchísimo daño. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que harías ahora mismo con ese dinero? ¿Vivir una experiencia de oro, entre comillas, y afianzarte en la carrera de la rata, o invertir en bienes raíces para vivir una vida que te permita tener el oro más preciado del mundo, tu tiempo? Ah, y por cierto, me cayó a mí el ramo, así que creo que ya sabemos todo lo que me tocará pronto. Lo que sí que te digo es que nosotros no vamos a gastarnos 8 o 9 millones de yenes, pero es que ni siquiera la mitad. Yo siempre prefiero comprar ladrillo que tanta celebración, porque prefiero vivir una vida mucho más libre financieramente hablando que vivir 4 horas en la boda de la Barbie. Y con estas reflexiones me despido de ti, mi querido magnate de ladrillo, y de ti también, claro que sí, Manu. Enhorabuena una vez más por este pedazo de podcast, esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Nos escuchamos la próxima semana. Feliz semana a todos y un abrazo muy fuerte de Charlie Hoyos de Magnates del Ladrillo. Gracias, Charlie. Qué grande, ¿eh? Fíjate qué anécdota.
El tema de la boda, que además yo sabía que había estado de boda porque le estaba viendo esta semana en las redes sociales y bueno, ya nos contaba un poquito el tema de la comida, pero fíjate qué análisis, qué comparativa, lo que tenemos que valorar en muchas ocasiones, el coste de oportunidad. Yo siempre lo digo también a los profesionales inmobiliarios, el hecho de saber decir no. Decimos no a muchas cosas para poder decir sí a otras muchas. Y para ello tú tienes que poner esa balanza y saber valorar. También en el mundo de la inversión, como nos lo cuenta Charlie Hoyos, Magnates del Ladrillo. Es el momento de la actualidad inmobiliaria. Y hoy, ya que nuestro episodio gira troncalmente sobre la temática de la hipoteca, Tony García nos va a traer actualidad sobre las hipotecas. Bueno, pues ya te puedes imaginar un poquito, ¿no? Ya sabes que puedes seguirle tonygarcia.inmo.co. Y además te invito a seguirle en sus redes sociales, Tony García Albadalejo, en Facebook, LinkedIn, porque siempre analiza de forma muy perspicaz y acertada las noticias que hay en el sector inmobiliario. Hola, Tony. Buenos días, Manu. Buenos días, compañeros inmobiliarios. Como cada lunes os traigo lo más relevante de la actualidad inmobiliaria. Hoy, tratando como tema central el tema de las hipotecas, voy a hablaros sobre algunos datos referentes a estas. Si analizamos el esfuerzo medio que tienen que hacer las familias para pagar su hipoteca, las zonas en España donde hay que realizar ese esfuerzo más elevado son principalmente Navarra, Barcelona, Madrid, Baleares y Málaga. La cuota hipotecaria media más alta se encuentra en Barcelona con 831 euros, Madrid con 951, seguido de Málaga con 808. Y si miramos la hipoteca media nacional, vemos que las familias tienen contratada como cantidad media 143.000 euros. Os podéis imaginar que esas provincias que he comentado anteriormente son aquellas en las que las familias tienen que pagar una cuota más elevada, donde el esfuerzo es un poquito mayor. Todo esto son datos publicados por TINSA en su análisis del tercer trimestre. Un informe recién salido del horno, donde además vemos que se consolida esa reflexión sobre que los precios no van a bajar este año. Sigue habiendo demanda. Es cierto que las hipotecas, las contrataciones son menores con respecto al año pasado, pero la demanda sigue latente y esto va a hacer que los precios no bajen. Si analizamos además un artículo publicado por el 5 Días, donde este diario económico analiza el nuevo perfil de comprador, resalta especialmente el porcentaje de inversores que están comprando vivienda. ¿Qué ocurre con este perfil de comprador? Que su necesidad de financiación es menor, por lo cual, pese a que están bajando el número de contratación de hipotecas, este perfil está cogiendo el testigo de las familias que ahora mismo pues tienen un poquito más de dificultad. Por eso, si ahora mismo vemos el porcentaje de compraventas que se están haciendo con financiación hipotecaria, vemos que en el tercer trimestre la proporción ha bajado al 61%, mientras que el año pasado estaba en torno al 73%. Es decir, ha bajado 12 puntos porcentuales aquellas operaciones que se realizan con financiación bancaria. Y por último, quería analizar un artículo de esta semana que me llamó especialmente la atención, que analiza aquellas zonas de España en las que hay déficit de vivienda y donde hay excedente, que parece una cosa surrealista, ¿no? Que todavía en estos tiempos que corren haya sitios en España donde haya excedente de vivienda. Y es que en Ciudad Real, A Coruña, Ourense o Toledo,
Entre estas 4 ubicaciones suman unas 200.000 viviendas que ahora mismo están sin habitar. Muy probablemente porque se desarrollaron en momentos de la anterior burbuja y a día de hoy pues son zonas que no tienen una demanda real. Sin embargo, en el otro extremo, donde encontramos claramente un déficit de vivienda, tenemos pues las zonas del arco mediterráneo, como puede ser Alicante, como puede ser Murcia, tenemos también Tarragona, Castellón, las islas, Santa Cruz de Tenerife, Baleares. Bueno, pues son esas zonas donde ahora mismo existe una demanda latente importante y donde se requiere de poner en el mercado construcción de obra nueva. Y esto es todo por esta semana en lo que se refiere a la actualidad económica. ¡Un fuerte abrazo! Otro para ti, Tony, gracias. Siempre nos trae la actualidad inmobiliaria nuestro amigo Tony García. Y hoy, por último, y para nada peor, es el momento de hablar de marketing. Y para ello tenemos a Patricia Magro, experta en contenidos, directora de contenidos de Instagram, de InmoTools. No de Instagram, de InmoTools. Y hoy Patricia nos va a hablar de los medios de comunicación. Hola Patricia, ¿qué nos traes esta semana? Hola Manu, hola a todos los oyentes, como siempre gerentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles. Hoy vengo a hablaros de el único objetivo. Si alguien ha leído el libro de Gary Keller, Lo Único, pues por ahí irían las cosas. Si tuviéramos que elegir solo una cosa, un objetivo que esté en nuestras manos, claro, como agentes inmobiliarios a nivel de marketing y publicidad, ¿cuál sería, Manu? ¿Tú qué se te ocurre? Para mí, el único objetivo de marketing sería ser famoso en el barrio. Pero ser famoso por algo bueno, claro. No ser famoso de ser el hijo de la Mari y ya está. Ser famoso siendo el hijo de la Mari, agente inmobiliario. Porque ¿sabes cómo le llamo yo a cada una de las personas que os conoce personalmente pero no sabe que sois agentes inmobiliarios? Lo llamo en la agencia drama. Drama para vuestro negocio. Si alguna vez os han dicho eso de anda, pues si tú eres agente inmobiliario es verdad, si me llego a acordar, tuve hace unos meses un lío con la venta, la herencia, el alquiler, bla, 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 lo que sea. Bueno, sabéis del drama del que os estoy hablando. Me ha pasado, sí. Bueno, pues vamos a evitar ese drama. ¿Cómo? ¿Cómo lo evitamos? Tenemos muchos caminos, muchas acciones, eventos grandes, pequeños, con mucho presupuesto, con poco presupuesto. Hoy vengo a hablaros de uno de esos caminos, uno que concretamente tenéis poco o nada explotado y que puede ser utilísimo. Son los medios de comunicación locales. Claro. Sí, la radio de tu pueblo, el diario digital que escribe un vecino pero que al final sabes que todo el mundo lo lee porque le sale la noticia en el Facebook, o la tele que retransmite las fiestas. Esos medios pequeñitos, locales, que son los que están a pie de acera en tu zona. Esos medios, aunque te parezcan insignificantes, suelen tener una audiencia muy fiel, aunque sea pequeñita. Y esa audiencia fiel suelen ser también vecinos bastante comprometidos localmente y con bastantes relaciones. Así que, ¿qué ventajas tenemos si conseguimos tener esa relación que yo me gustaría que tuvierais con los medios de comunicación? Deberíais intentar conseguir ser la fuente de información inmobiliaria habitual de esos medios. Pues obviamente conseguimos visibilidad, conseguimos difusión, también reconocimiento. La gente, tenemos que intentar el que si piensan en agente inmobiliario, nosotros estemos ahí en el top of mind, que se llama, es en ese podium, ¿no? En esos 3 nombres que salgan en su cabeza. Credibilidad, porque por mucho que despotriquemos de los medios, de la tele, de los periodistas, de tal, al final
seguimos creyendo es si esta persona lo ha elegido para hablar de este tema es porque sabrá de ese tema. Diferenciación, vosotros seríais los que salís en la tele y el otro es que no. Posicionamiento como expertos, lo que decíamos de la credibilidad. Y si además conseguís ese trato habitual con un medio audiovisual, es decir, radio y televisión, aunque incluso los periódicos ya tienen formatos audiovisuales online, si se te da bien, también conseguirás ese objetivo de cercanía, de carisma, de personalidad, ¿de acuerdo? Si la colaboración es habitual, tenemos una ventaja extra además, que es que eso te va a obligar a estudiar, a estar al día, a reciclarte, a tener esa inquietud por salir un poco de tu trabajo del día a día y estar, como decía, al día de cosas que pasan relacionadas con el sector inmobiliario, y eso es buenísimo. Y luego, otro segundo objetivo secundario también es que cualquier colaboración con un medio, ya sea habitual o esporádica, te da un montón de contenido para tus redes sociales súper fácil. La preparación antes de ir, mientras lo estás haciendo y después volver a compartir la participación que has tenido, ya sea en la radio, en la tele o en el periódico o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos un montón de ventajas, pero bueno, no la he dicho, pero también a muchos les llena el ego. Entonces esa ya la doy por hecho, ¿vale? Entonces, ¿cómo enamoro a los medios? ¿Cómo hago que los medios de verdad me quieran sacar? Bueno, pues para empezar, lo que tenemos que entender es que no se enamora al medio. El medio no es nada, se enamora al periodista, a la persona. ¿Y cómo se enamora a un periodista? Yo que soy una periodista, dándole contenido interesante para él, es decir, para la gente, que él note que lo que tú tienes que contar a la gente le va a interesar. No interesante para ti, no es publicidad. Explicar datos, aterrizar datos nacionales en la localidad y curiosidades del sector inmobiliario, de tipologías, de mercado, de cómo hacer una operación. Bueno, tenéis muchísimo, eso será otra sección si acaso, pero tenéis muchísimos contenidos. ¿Cómo llegas a los periodistas? Pues lo primero y fácil, lo buscas y te presentas. ¿Cómo lo busco? Pues vete a la puerta de la radio o al periódico, o vete al ayuntamiento, que siempre hay ruedas de prensa por la mañana, o vete a un evento que hay una presentación de no sé qué fiesta y tal, y siempre están por allí. Dependiendo del tipo de zona en la que estés, si es muy grande, muy pequeña, si es un barrio, si es un municipio íntegro, pues esto también será más fácil o más difícil. Pero bueno, tirar de tarjeta de visita y presentarte como fuente de información inmobiliaria. Véndela bien desde el primer momento, no le digas soy agente inmobiliario y quiero salir gratis en tu medio sin pagarte publicidad, ¿vale? Datos interesantes. Lo segundo, hacerte visible por tu cuenta. Si te haces medio famosillo en redes sociales, te haces influencer, los citas, les comentas en las noticias locales, tal y cual, te pondrán el ojo, sabrán de ti y entonces a lo mejor son ellos los que dan el primer paso y en un momento dado te llaman. Y el tercero es, siempre que haya una noticia de actualidad, pues hacer una nota de prensa. Una nota de prensa, recuerda, como estamos diciendo, siempre lo importante para el público primero. Mandar una comunicación, un email, llamar por teléfono para ofrecerte, para explicar, por ejemplo, la ley de vivienda. Entonces, no es tan complicado, como verás. Es al final insistir un poquito y encontrar el camino para conocer a esa persona. Lo de las personas, negocios entre personas, pues eso. Lo único que quiero para cerrar, deciros que nada es perfecto y que hay que tener algunas precauciones. Cuando te expones de esa manera, claro, si sale de bien, pues es maravilloso, pero también puede salir mal. Entonces, antes de tirarte a la piscina, lo primero, hay que ser honesto con uno mismo. Si no te expresas con seguridad, si sabes que te intimida la cámara o el micro o algo de eso, mejor que no des el paso tú. ¿De acuerdo? Prepárate antes, empieza con las redes sociales y conforme vayas viendo que estás preparado, pues a lo mejor da ese paso. Empieza también a lo mejor por la prensa escrita, que es como menos intimidante porque te graban o te toman nota o lo que sea, ¿vale? No hables de temas que no conoces en profundidad. Primer error, nunca jamás. No te metas en charcos que no son el tuyo. Si vas a tertulias o debates, no acudas sin saber primero cuál es el título de verdad de la mesa y de qué se va a hablar. Segundo, quiénes son los demás invitados. Y tercero, pregúntale directamente a quien te está invitando qué se espera que tú aportes a esa mesa.
tenéis un tema que tiene muchas aristas, incluso hay algunos temas ahora mismo muy delicados sobre la mesa. No vaya a ser que llegues allí y sea una encerrona, tengas a 4 plataformas sociales del tema del desahucio, 3 políticos de no sé qué, y tú estés allí el único contra todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, no contra todos ellos, no es que tú estés en contra, pero me entendéis. Que no te metas en jardines si no hay necesidad, ¿vale? Y junto con lo de que no hables de temas que no conoces en profundidad, siempre sé cauto. Siempre habla despacio, sé consciente de lo que estás diciendo, controla muy bien cómo lo estás diciendo, porque al final, si te graban tanto audio como vídeo, como si te van a poner una cita en un periódico, eso se queda ahí para siempre. Y luego vienen los sustos, vienen los disgustos y todas esas cosas. Que estas precauciones no te frenen, prepárate y sácale partido, búscalos por redes sociales lo primero, empieza a seguirlos, empieza a comentar las noticias y ve acercándote a esos medios de comunicación locales que pueden ser un trampolín enorme para ese único gran objetivo, que es que todo el mundo en tu barrio sepa que existes y que eres agente inmobiliario. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Patricia. Bueno, pues yo voy a finalizar este podcast porque ahora tengo que grabar mi sección de la cadena COPE en Salamanca, claro. Así que te doy la razón, te digo que nuestro objetivo es ese, ser conocidos, que todo el mundo sepa a qué nos dedicamos y así aumentaremos los leads, nuestro círculo de influencia. Llegaremos a más personas y explotaremos nuestros negocios inmobiliarios. Y nada mejor que hacernos ver como expertos en la temática. Yo tengo que confesarte que gracias a mis relaciones con los medios de comunicación locales, he llegado incluso a participar en informativos de La Sexta a nivel nacional. Así que fíjate qué importancia tiene eso, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de Instituto Inmobiliario de hoy. No sin antes decirte que puedes seguir a Patricia Magro, @patricia_magro. La O no es una O, es un 0. Experta en comunicación, en marketing para agencias inmobiliarias. Y eso sí, ahora sí, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Mucho contenido relacionado sobre cómo podemos utilizar el momento actual de las hipotecas para mejorar nuestros negocios inmobiliarios, que al final es el propósito de este podcast. Mejorar nuestra profesión, que todos seamos mejores, para que el usuario tenga profesionales mejores delante que le pueden ayudar mucho mejor y nuestra fama del sector sea mejor en nuestra sociedad. Gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado. Gracias a todos y cada uno de los colaboradores que nos han acompañado en esta semana dándonos su visión de expertos. Iván Gomariz, Vicent Soler, Miquel Edisei, Belén González, María Suprum, Charlie Hoyos, Tony García y gracias Patricia Magro. Como siempre me voy. No sin antes pedirte que nos des tus valoraciones a este podcast, que es lo que nos ayuda a crecer, allá donde lo estés escuchando, en Spotify, Apple Podcasts, en Vox, Google Podcasts, YouTube Music, donde sea. Danos tu valoración, puntúanos, coméntanos, porque así nos ayudas a crecer y hacer de este podcast el podcast de referencia entre los profesionales inmobiliarios. Claro que sí. Ya sabes que volvemos el próximo lunes a las 6 de la mañana con el episodio 5.5 de Instituto Inmobiliario. A mí me puedes encontrar y darme tu feedback y consultarme cualquier cosa a través de mis redes sociales como Manu Arias Realtor, en Instagram @manuarias_realtor. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la próxima semana, mucho más. Mejor, pues la verdad es que no lo sé, porque vaya contenido que cada semana nos traen nuestros colaboradores y nuestros expertos. Gracias a todos ellos, gracias a ti por habernos escuchado.
entre todos vamos a hacer de esta profesión, esta que tanto nos apasiona, la mejor profesión. Compártelo, puntúanos, valóranos, déjanos tus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.